En el anterior video de la serie vimos cómo implementar el modelo o la red LSTM más sencilla de todas para generar predicciones sobre series de tiempo. En ese caso hablamos del modelo univariado Unistep. En este video veremos cómo implementar una red LSTM que tome a la entrada una única variable pero que prediga a futuro múltiples instantes de tiempo. Así que veremos cómo implementar el modelo univariado Multistep. La mayor parte del código que vamos a usar en este tutorial será prácticamente igual al que usamos en el video anterior, con algunas modificaciones, sobre todo en la parte de preprocesamiento y en la parte de creación del modelo LSTM. Así que les sugiero ver el video anterior para entender todos los detalles de ese código que ya hemos venido implementando. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Entonces en este video nos vamos a enfocar en el segundo tipo de modelo para generar predicciones sobre series de tiempo. Vamos a usar entonces el enfoque univariado multistep, lo cual quiere decir que vamos a introducir al modelo una única variable que va a seguir siendo la temperatura. A la salida vamos a seguir prediciendo una única variable que también será la temperatura, pero a diferencia del video anterior donde hablábamos de la predicción de un solo instante de tiempo a futuro, en este caso vamos a implementar una predicción de múltiples instantes de tiempo a futuro, de ahí el nombre multistep. Entonces, buena parte del código que usamos en el tutorial anterior la vamos a reutilizar acá en esta parte, y en este video entonces me voy a enfocar solo en las principales diferencias, en los cambios, digamos, en la implementación del código que necesitamos para esta predicción univariada multistep. Entonces les sugiero ver en detalle el video anterior donde explicamos todos los elementos del código para la parte de preprocesamiento, de creación del modelo y de la predicción misma con el modelo ya entrenado. Entonces en este caso me voy a enfocar solo en explicar las diferencias más importantes con respecto a ese código que vimos en el video anterior. Entonces recuerden también que el código y el set de datos lo pueden descargar, pueden encontrar el enlace de descarga en la descripción acá del video. Entonces, ¿qué es lo que vamos a implementar en este caso? Vamos a implementar nuevamente una red LSTM. Vamos a seguir asumiendo que la entrada va a ser la temperatura, registros continuos de 24 horas, pero en este caso ahora la salida va a ser la predicción de temperatura, pero en las siguientes 4 horas. Entonces ahí tenemos el enfoque multistep. De nuevo, al igual que en el caso anterior, las 24 horas de temperatura a la entrada, eso se convierte en un hiperparámetro del modelo, y en este caso también estas 4 horas que vamos a predecir a futuro se van a convertir en un hiperparámetro del modelo. Es decir que cuando ustedes ya tengan este código podrán empezar a modificar estos hiperparámetros, a probar con más o menos horas de entrada y a probar con más o menos horas predichas a la salida, y eso va a afectar el desempeño del modelo. Entonces la idea es que con esa afinación encuentren el juego de valores de número de horas de entrada y de número de horas de salida que les genere el mejor desempeño durante la predicción. Entonces acá, ¿qué es lo que va a cambiar con respecto al código anterior? Como ya tendremos 4 horas de salida, pues en la parte de preprocesamiento, al crear el dataset supervisado, tendremos que hacer algunas modificaciones pequeñas en la red LSTM también, porque entonces ya no nos va a predecir solo un instante de tiempo, sino que va a predecir 4 instantes de tiempo a futuro, y al evaluar el desempeño ya no tendremos en cada predicción un único dato, sino que tendremos 4 datos. Entonces también haremos algunas modificaciones ahí. Entonces tengamos eso en cuenta, tengamos en cuenta que vamos a usar nuevamente acá la GPU que nos proporciona Google Colab para poder hacer el entrenamiento más rápido del modelo. Vamos a comenzar leyendo el set de datos que ya preprocesamos en un video anterior. Es exactamente el mismo set de datos. Entonces vamos a leerlo, y después de leerlo, de tener nuestro data frame acá leído en memoria, recordemos que en este caso, como estamos hablando de entrada univariada, nos enfocaremos únicamente en la columna temperatura, y luego viene la parte de preprocesamiento. Entonces acá el preprocesamiento va a ser la partición del set de datos en entrenamiento, validación y prueba. Esto será idéntico a lo que hicimos en el video anterior. Acá lo que cambiará será entonces la generación del dataset supervisado. Eso es lo que veremos a continuación, cuáles son las modificaciones, y luego vendrá el escalamiento del dataset, que es el mismo que implementamos en el video anterior, es decir, que transformaremos la temperatura del rango normal al rango de -1 a 1. Entonces, acá tenemos la función de partición del set de entrenamiento, validación y prueba, es la misma que utilizamos anteriormente.
Esto nos va a generar entonces, va a tomar esa columna de temperatura que teníamos acá y la va a partir en 3, donde tendremos aproximadamente 40.000 datos de entrenamiento, que es aproximadamente el 80%, y un poco más de 5.000 datos para validación y 5.000 para prueba. Y si verificamos cómo están distribuidos estos datos, recordemos que por ser series de tiempo deben ser continuos esos datos, esas particiones. En azul tendremos el 80% de los datos de entrenamiento, en naranja el 10% de validación y en verde el 10% de prueba. ¿Qué es lo que cambia entonces acá en esta implementación con respecto a la predicción Unistep? Pues en este caso, como son múltiples instantes de tiempo, la entrada va a seguir siendo cada registro de 24 horas por una sola variable que es la temperatura, pero la salida, en lugar de tener cada dato como un arreglo de 1 hora por la variable temperatura, que es también una sola, pues vamos a tener entonces 4 horas de salida para la variable temperatura, que sigue siendo una sola. Esto que está acá en color negro es lo único que va a cambiar en ese preprocesamiento. Y entonces la lógica para la partición del set de datos va a ser muy similar a la que usamos en el caso anterior. Entonces vamos a tomar bloques consecutivos, pero en este caso los bloques consecutivos no van a ser de 25 horas, sino que van a ser de 28 horas. ¿Por qué de 28 horas? Porque entonces vamos a tomar, por ejemplo, los primeros 24 registros o las primeras 24 horas. Ese será nuestro primer dato de entrenamiento a la entrada, pero entonces la salida para ese primer dato van a ser las 4 horas siguientes. Es decir, que si tomamos las primeras 24 horas, este bloque acá de color rojo van a ser las horas 25, 26, 27 y 28. Ese será el primer bloque de entrenamiento o de validación o de prueba. Y luego entonces esta ventana de 28 horas la desplazamos 1 hora a la derecha y con eso conformamos el segundo dato de entrenamiento, validación o prueba, y luego desplazamos eso 1 hora esa ventana y tenemos el tercer dato, y así sucesivamente hasta que tomemos la totalidad de la serie de tiempo para entrenamiento, validación o prueba. Entonces eso es lo que va a cambiar acá. Sin embargo, vamos a seguir usando exactamente la misma función que usamos en el video anterior, que se llamaba crear dataset supervisado. Lo único que cambia es que ahora cuando llamemos la función, el output length ya no va a ser igual a 1, sino que va a ser igual a 4. Pero la implementación de la función va a ser exactamente la misma. Entonces esa función nos arroja los arreglos X y Y, que serán precisamente las entradas y salidas del modelo para cada set de entrenamiento, validación y prueba. Eso es lo que va a cambiar ahí. Entonces la función es exactamente la misma, pero lo único que vamos a cambiar en este caso es el output length, que va a ser igual a 4. Entonces cuando llamamos esta función y creamos nuestros sets de entrenamiento, validación y prueba e imprimimos en pantalla los tamaños, pues vamos a tener acá, por ejemplo, 40.151 ejemplos de entrenamiento. Cada ejemplo de entrenamiento tiene a la entrada 24 horas continuas y una sola variable que es la temperatura, pero acá está el cambio importante. Entonces, ¿cuántos datos, ejemplos de entrenamiento tenemos? 40.151. Luego debemos tener 40.151 salidas del modelo, pero cada salida van a ser 4 instantes de tiempo a futuro, correspondientes a una sola variable, que es la temperatura. Entonces lo que cambia es este número de acá, que es el número de instantes de tiempo, el output length, que estamos intentando predecir a futuro. Ese es el cambio importante con respecto a lo que vimos anteriormente en el video de Unistep. Ahora vamos a hacer el escalamiento. La función de escalamiento es exactamente la misma. Entonces lo que vamos a hacer es definir un escalador que nos transforme los datos al rango de -1 a 1. Vamos a hacer el entrenamiento de ese escalador con el set de entrenamiento precisamente, y luego transformamos ese set de entrenamiento a la escala de -1 a 1, y con ese mismo escalador que ya habíamos entrenado con el set de entrenamiento ajustamos los sets de validación y prueba con esta función transform, y ya tenemos entonces el set escalado. Tenemos la función. Ahora sí, para llamar esa función entonces ponemos nuestros datos de entrenamiento, validación y prueba, como hicimos en el video anterior, en un diccionario.
Llamamos esa función escalar dataset, eso nos devuelve un diccionario con los datos escalados y el escalador que usamos, que esto es importante, recordemos por qué lo requerimos para que cuando el modelo esté entrenado y haga las predicciones estarán en la escala de -1 a 1. Para hacer el escalamiento inverso necesitamos este escalador. Y ya con eso entonces tendremos nuestros datos transformados. De nuevo podemos verificar que los mínimos no están por debajo del rango de -1 y los máximos no superan el rango de 1. Entonces ya están listos los datos para introducirlos al modelo. Acá en el modelo entonces vamos a usar la misma lógica del video anterior, es decir que vamos a usar la pérdida que es el RMSE. Vamos a seguir la misma lógica de implementación, entonces acá ajustamos los parámetros para la reproducibilidad del entrenamiento, ajustamos la semilla del generador aleatorio, como vamos a usar la GPU para que al usar diferentes GPUs en lo posible el entrenamiento nos arroje los mismos resultados. Activamos esta opción de TensorFlow. El modelo vamos a seguir suponiendo que es un modelo con 128 unidades. Esto es un hiperparámetro del modelo. Más adelante ustedes cuando tengan el código lo podrán modificar y mirar cómo afecta eso el desempeño. El input shape no cambia, entonces cada dato de entrada tiene 24 horas consecutivas y una característica que es la temperatura. Ahí no cambia nada con respecto a la implementación que hicimos antes. Montamos acá la caja vacía, el contenedor que es sequential. Montamos la red LSTM con el tamaño que definimos antes, con el número de unidades que definimos antes y hasta ahí no cambia nada. Lo único que cambia acá en el modelo es cuando ya vamos a calcular la salida. Entonces la salida del modelo, acá cuando definimos output length, en este caso particular, pues va a tener un valor de 4. Entonces acá explícitamente lo que le estamos diciendo al modelo cuando lo estamos implementando es que queremos predecir 4 horas a futuro. Eso es lo único que cambia acá en esta implementación. Definimos la función RMSE para calcular la pérdida durante el entrenamiento. Definimos nuestro optimizador, que es RMSProp. Vamos a seguir usando una tasa de aprendizaje de 5 por 10 a la menos 5. Esto también nuevamente es un hiperparámetro que ustedes podrán ajustar. Compilamos el modelo, es decir, definimos para el modelo que acabamos de crear hace un momento cuál es la pérdida que vamos a usar y cuál es la función o el algoritmo que vamos a usar para optimizar esa pérdida. Lo vamos a entrenar por 80 iteraciones. Esto también es un hiperparámetro. Un batch size de 256 también es un hiperparámetro. Ustedes podrán jugar con estos hiperparámetros para tratar de mejorar el desempeño del modelo. Y acá con modelo.fit lo entrenamos. Estos son los datos de entrenamiento, este es nuestro tamaño de lote, nuestro número de iteraciones, los datos de validación para que nos imprima simultáneamente en cada iteración de entrenamiento la pérdida con el set de entrenamiento y con el set de validación para ver si el entrenamiento se está ejecutando adecuadamente y eso lo almacenamos en la variable historia cada iteración de entrenamiento. Esto va a requerir aproximadamente 1 minuto para completar ese entrenamiento siempre y cuando tengan activa la GPU. Y después de aproximadamente 1 minuto y medio ya tendremos el modelo entrenado. Acá en esta última iteración entonces podemos verificar que en primer lugar la pérdida con el set de entrenamiento es de 0.05, que es más o menos el mismo nivel que se alcanza con el set de validación. Entonces en este punto podemos decir que no hay overfitting del modelo, que está entrenado correctamente. Si no tienen claro el concepto de overfitting, en la descripción del video por acá arriba les voy a dejar el enlace del video donde explico detalladamente qué es esto del overfitting. Entonces con eso verificamos que el modelo está entrenado correctamente. Acá podemos ver, y si recordamos lo visto en el video anterior, cuando terminamos el entrenamiento en el modelo anterior, univariado y unistep, vimos que la pérdida llegaba a 0.02 en ambos casos. Acá es de 0.05, entonces vemos que la pérdida con los parámetros o los hiperparámetros que yo definí en este punto es un poco más alta. Luego nuevamente aquí la idea es que ustedes jueguen un poco con esos hiperparámetros para que puedan ajustar el modelo y reducir un poco la pérdida. Si graficamos acá la historia o la evolución de ese entrenamiento,
para el set de entrenamiento y de validación, pues vamos a ver que el entrenamiento sigue la lógica que esperamos, se va reduciendo la pérdida a medida que se incrementan las iteraciones y que los dos niveles de pérdida de entrenamiento y validación son similares. Esto nos permite reconfirmar que el modelo está entrenado correctamente. Ahora miremos entonces el desempeño del modelo. Acá lo podemos ver desde dos puntos de vista. Por ejemplo, el primero de ellos es, nuevamente y como lo hicimos también en el video anterior, comparar ese desempeño, es decir, la pérdida del RMSE, cómo es con el set de entrenamiento, validación y prueba. Recordemos que el set de prueba es el set de datos que hasta el momento no ha visto el modelo y entonces la idea es que la pérdida con ese set de pruebas sea comparable con aquella que obtengamos para el set de entrenamiento y de validación. Entonces, ¿cómo evaluamos esa pérdida? Con evaluate y simplemente le presentamos entonces el set de entrenamiento, el set de validación o el set de prueba al modelo ya entrenado y con eso entonces imprimimos en pantalla esas métricas de validación. Y entonces una vez calculadas esas métricas de validación, vamos a observar que, por ejemplo, con entrenamiento se obtiene 0.051, que es más o menos, recordemos que si la salida está en un rango de temperatura de -1 a 1, una pérdida de 0.05, un RMS de 0.05, pues es aproximadamente un 5% de ese valor máximo. Entonces ahí eso nos da una medida de qué tan buenas son las predicciones. Con el set de validación es ligeramente inferior, 0.048, y con el set de prueba es ligeramente más alta, 0.055, pero es comparable con las dos anteriores. Entonces podemos decir que con el set de datos que no había visto hasta el momento, el set de prueba, el modelo está teniendo un buen desempeño. Recordemos que esto lo podemos intentar reducir si afinamos los hiperparámetros del modelo. Y ahora podemos ir un paso más allá y es entonces hacer la gráfica de los RMSE, pero no como un valor global, sino para cada instante de tiempo. Recordemos que nuestro modelo está prediciendo 4 instantes de tiempo. Cuando calculamos acá este RMSE, lo hacemos indistintamente de si es la primera hora, la segunda, la tercera o la cuarta hora predicha. Entonces acá esto nos engloba todo, pero no podemos diferenciar, por ejemplo, o no podemos analizar, por ejemplo, ¿qué pasa con ese error a medida que se incrementan las horas que estamos intentando predecir a futuro? Si ese error se mantiene igual o si a medida que vamos de una hora a otra se va incrementando progresivamente. Entonces acá la idea es generar una gráfica que nos muestre ese error, cómo se comporta para cada una de las 4 horas que estamos prediciendo, en promedio, ¿no? Porque este error es RMS, es precisamente un promedio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el modelo entrenado, vamos a predecir sobre el set de prueba y entonces acá tenemos las predicciones en la escala de -1 a 1. Luego entonces vamos a tomar el escalador que entrenamos anteriormente, vamos a calcular la transformación inversa para que nos genere entonces, en este caso, las temperaturas en el rango original. Y luego entonces vamos a calcular, esto nos va a dar un arreglo que va a tener casi 5.000 filas. ¿Por qué casi 5.000 filas? Porque tenemos acá de datos de entrenamiento, tenemos un total de datos de prueba, tenemos 4.995 datos de prueba y entonces nos va a generar esto que acabamos de hacer acá, nos va a generar 4.995 predicciones distribuidas en 4 columnas. Es un arreglo de 4.995 por 4. ¿Por qué por 4? Porque cada columna nos indica un instante de tiempo diferente. La primera columna, la primera hora predicha para todos los datos de prueba, la segunda columna para la segunda hora y así sucesivamente para las 4 horas que tenemos. Y entonces lo que vamos a hacer es calcular el RMSE para cada una de esas 4 horas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a tomar los datos de prueba reales, las temperaturas reales, y a eso le vamos a restar las predicciones y eso lo vamos a elevar al cuadrado con numpy.square. Entonces tenemos las diferencias cuadráticas que nos van a dar un arreglo de 4.995 filas por 4 columnas, porque las 4 columnas siguen siendo las 4 horas, y luego entonces a esas diferencias cuadráticas les vamos a calcular el promedio y eso entonces al promediarlo nos va a dar un arreglo de 1 por 4. ¿Y por qué por 4? Porque vamos a seguir teniendo entonces 4 diferentes horas. Y a esas 4 diferentes horas o esos 4 diferentes errores cuadráticos medios le vamos a calcular la raíz cuadrada y eso ya nos va a dar entonces el error cuadrático medio, la raíz cuadrada de ese error cuadrático medio para esas 4 diferentes horas. Y entonces vamos a hacer la gráfica para ver esos RMSE cómo evolucionan a lo largo del tiempo.
Entonces acá vamos a generar un arreglo que va desde 1 hasta 4 horas diferentes, y vamos a graficar entonces precisamente la hora y el valor correspondiente del error, el RMSE para esa hora. En el eje horizontal entonces vamos a llamar eso la hora predicha, y en el eje vertical el error en grados centígrados, ya en escala normal, porque acá estamos llevando las predicciones a la escala normal con esta transformación inversa, y verifiquemos entonces qué es lo que pasa aquí en este caso cuando hacemos esas 4 predicciones. Entonces vemos que en promedio, todo esto es un promedio, cuando el modelo genera la primera predicción se tiene un error de más o menos 0.5 grados, pero cuando se genera la segunda hora predicha ya el error se incrementa a un poco más de 1.4, y cuando se predice la tercera hora el error se va incrementando y ya es casi de 1.9 grados en promedio, y cuando ya vamos a la cuarta hora el error es de aproximadamente 2.2 grados. Entonces lo que vemos es que a medida que se incrementa el horizonte de tiempo, la hora que estamos prediciendo a futuro, pues se va incrementando precisamente ese error en la predicción. Obviamente esto se podría reducir nuevamente si ajustamos los hiperparámetros del modelo, pero es muy probable que esta tendencia se siga manteniendo. De pronto los niveles de error se reducen, pero la tendencia se va a mantener, es decir, a medida que avancemos en las horas predichas, los errores se van incrementando poco a poco. Y entonces ya tenemos ahí esa nueva medida del desempeño del modelo. Y otra manera de analizar el modelo y de ver su desempeño, pues es tomando el set de prueba, los casi 5.000 datos del set de prueba, generando las predicciones individuales y restando esas predicciones individuales de las temperaturas reales, de los valores reales, y hacer una gráfica de la distribución de esos errores para tener, digamos, otro punto de vista sobre el desempeño del modelo. Entonces acá vamos a llamar la función predecir, que fue la misma que usamos en el video anterior. Generamos las predicciones escaladas con el modelo entrenado, luego llevamos las predicciones a la escala normal. Entonces ejecutemos esa función, hagamos las predicciones y ya simplemente entonces vamos a hacer acá, al igual que hicimos en el video anterior, vamos a tomar los valores reales de temperatura, los casi 5.000 datos de temperatura, y les vamos a restar las casi 5.000 predicciones correspondientes para ver cómo están distribuidos estos errores. Y entonces acá vemos que, por ejemplo, en promedio los errores están alrededor de 0 grados y la mayor parte está en el rango como de menos 5 a 5 grados. Estos son los errores, lo cual quiere decir que si el modelo predice una temperatura de 20 grados, realmente podría estar como entre menos 15 y 25 grados aproximadamente. Pero hay unos valores extremos de error para ciertos datos donde la temperatura o el error en la predicción puede ser de menos 10 o hasta de más 10 o más 11 grados. Entonces, esta es la distribución que tendremos de los errores, y nuevamente esto podemos buscar reducirlo afinando, por ejemplo, los hiperparámetros del modelo. O si vemos que al afinar los hiperparámetros del modelo seguimos teniendo este desempeño, pues esto nos indica que ya de pronto el modelo alcanzó su límite máximo y su desempeño máximo. Entonces ahí tendríamos que explorar otros enfoques que podrían ser, por ejemplo, el enfoque multivariado Unistep, que es el que veremos en el próximo video, o el multivariado multistep, que veremos en un video más adelante. Entonces estas son como las sugerencias que pueden empezar a tener en cuenta para mejorar la calidad de las predicciones. Muy bien, en este tutorial hemos implementado un segundo modelo predictivo basado en redes LSTM, el modelo univariado multistep, y vimos que las diferencias son mínimas con respecto al modelo que implementamos en el video anterior. Particularmente lo único que cambia es el preprocesamiento de los datos para generar los sets de entrenamiento, prueba y validación, y la creación misma del modelo. Cuando analizamos el desempeño de este modelo entrenado, vimos que el error aumentaba a medida que aumentaban los instantes de tiempo durante la predicción, y vimos también que en general los errores eran ligeramente superiores a los que obtuvimos con el modelo anterior cuando hicimos la predicción con la red univariada Unistep. El desempeño podría mejorar si incrementamos el número de variables de entrada, es decir, si por ejemplo usamos un modelo multivariado multistep, del cual hablaremos en un video más adelante, pero también podríamos mejorar el desempeño de esta estructura o de este enfoque que implementamos en este video, encontrando los hiperparámetros más adecuados para este modelo. En el próximo video de esta serie vamos a comenzar a enfocarnos en el desarrollo de modelos que acepten múltiples variables de entrada, y específicamente en el próximo video nos enfocaremos en el primer modelo de este tipo, es decir, que hablaremos de las predicciones multivariado Unistep.
Recuerden que en la descripción del video van a encontrar el enlace de descarga del set de datos y del código que acabamos de ver en este tutorial. Y también si tienen alguna duda o sugerencia no olviden dejarla en los comentarios del video. Los invito como siempre a compartir el video con todos sus amigos y conocidos, pues ya saben que esto me ayudará a llegar a cada vez más y más personas con este contenido. Y si aún no lo han hecho no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo video en el canal. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.